vamos a revisar algo que le presentábamos precisamente en titulares, porque a esta hora se realiza, y en distintas ciudades del país, la primera marcha estudiantil del año convocada por la CONFET. Bueno, vemos imagen de nuestros equipos que están desplegados a lo largo de la convocatoria y vamos a tomar contacto con la periodista Claudia Salas, que se encuentra, como siempre, en terreno. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes. Bueno, justamente estamos en la Alameda, en la calzada norte, que es donde no se podía circular. La marcha está autorizada hasta las 2 de la tarde. De hecho, estamos cerca del escenario en Echaurren, pero ni siquiera alcanzaron a llegar al escenario. Se dispersó bastante antes por, lamentablemente, lo que vemos siempre, los incidentes, los descolgados delincuentes también, que incluso quemaban algunos paraderos. Bastante pirotecnia, fuegos artificiales que lanzaban justo frente a Carabineros, quien a su vez actuaba, por supuesto, con el carro lanzagua y el carro lanzagases. Esto finalmente se disolvió hace cerca de 40 minutos. Ahí la columna de la marcha finalmente terminó. Algunas personas arrancaban por las calles pequeñas laterales. Sin embargo, hay incidentes aislados todavía a esta hora. A pesar de que todavía existe permiso para circular, para marchar por la calzada sur de la Alameda, no hay permiso para circular por la calzada norte. Lo vemos ahí los automóviles como tratan de pasar, sin embargo todavía hay personas que están cruzando la calle. Vimos, por supuesto, estudiantes que estaban marchando por sus derechos universitarios y secundarios en esta marcha nacional que demandan el cumplimiento del petitorio que levantó el movimiento y que acusan que no han sido tomados en cuenta por parte del gobierno. Diferentes puntos en este petitorio, como el establecimiento de una educación no sexista, el fin de los abusos al interior de los planteles, el fin del endeudamiento por crédito estudiantil y también seguir avanzando hacia la gratuidad. El año pasado se incluyeron otros tópicos dentro de las marchas de los estudiantes que tenían que ver con la AFP, hoy día con el TPP, pero también sobre la educación no sexista y no discriminatoria, y aseguran quienes convocaron esta movilización que eso no se ha cumplido, que no han sido escuchadas, que hay una criminalización también de los estudiantes que se movilizan. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando ha habido incidentes en el Instituto Nacional, sin ir más lejos, lo que sucedió el lunes pasado, donde ahí se enfrentan también apoderados con algunos estudiantes. También señalan que ahí habrían personas ajenas al colegio que habrían hecho estos destrozos. Bueno, yo les decía entonces, desde la calzada sur comenzaron a circular desde Plaza Italia, pero hubo una contramarcha que venía desde Los Héroes en dirección contraria, también por la calzada sur. En un momento ellos se encuentran, esta contramarcha, jóvenes vestidos de negro básicamente, y cuando se encuentran ahí empieza a haber algunos argumentos, algunas peleas. Entonces, algunos jóvenes cruzan hacia la calzada norte de la Alameda y es cuando empieza a actuar Carabineros porque la autorización no era por esta calzada. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijeron las organizadoras temprano esta mañana, antes de que comenzara la marcha, y también, por supuesto, los incidentes. Necesito buscar se está planteando un nuevo crédito que viene a consagrar el endeudamiento, y también porque hoy día nuestros espacios siguen sin ser seguros. Las mujeres salimos de nuestra casa, nos acosan, nos violentan, llegamos a nuestras salas de clase, nos siguen acosando, nos siguen violentando, y el gobierno no ha hecho nada, las instituciones tampoco han hecho nada. Es por ello que también estamos llamando a movilizarnos. Estamos también sobreendeudados y más precarizadas aún las mujeres, porque somos las mujeres siempre las más desvalidas, las que tenemos que poner la cara, las que tenemos que salir a luchar a las calles por una educación no sexista, por un aula segura, porque siguen violentando a nuestros compañeros y compañeras. Para nosotros esta marcha claramente marca un hito en donde otra vez el movimiento estudiantil feminista vuelve a salir a las calles. Un movimiento estudiantil que no solamente está pensando en deuda en términos de financiamiento y gratuidad, sino que puso sobre sus demandas principales y en el pliego la educación no sexista. Claro, y escuchábamos desde la CONFET que querían que esta marcha fuera un hito. De hecho, es la primera marcha estudiantil de este año. Se pretendía, por supuesto, una convocatoria masiva. Ojalá poder hacer escuchar sus demandas. Al final, en este escenario, sin embargo, no se pudo llegar hasta este lugar. Y yo les señalaba que hubo actos vandálicos y de hecho la intendenta Carla Rubilar lo expresó en su cuenta de Twitter con fotos, por ejemplo, de un paradero quemado, que fue algo que nosotros también pudimos ver mientras hacíamos el trayecto. No sé si podemos revisar la cuenta de Twitter de la intendenta Carla Rubilar, donde dice: así destrozan la ciudad quienes dicen buscar mejores condiciones para su futuro. ¿De qué hablan si no son capaces de cuidar nuestro Santiago y lo que beneficia a su gente? Luego agrega un video donde están los manifestantes, pero también, por supuesto, descolgados. Vemos fuego en el suelo y dice: hoy varios manifestantes no buscaban una reivindicación,
sino provocar caos y desorden en Santiago, afectando vida de millones, propiedad privada y mobiliario urbano que pertenece a todos en la ciudad. ¿Dónde quedó el diálogo y no violencia que tanto exigen? Imágenes lo dicen todos, es lo que dice la intendenta. Ella ha utilizado imágenes de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, también las cámaras que están en el perímetro de La Moneda, de donde agrega: como ciudad esperamos y confiamos en acuerdos que organizadores suscriben al pedir la autorización para marchar, pero cuando algunos se descuelgan y comienzan los incidentes que atentan contra sus demandas, debemos ser firmes en condenar y detener ese accionar. Básicamente que la organización se haga cargo de lo que sucede lamentablemente después. Es difícil también hacerse cargo, por supuesto, que quienes vienen a manifestar peleando realmente por sus derechos se hagan cargo de todos los incidentes que luego ocurren producto de estos descolgados. Yo les decía, paraderos que finalmente terminaron quemados. Hablábamos recién con carabineros que nos decían que había sido una marcha que había dejado muchos destrozos, más que las últimas marchas. Tiraban objetos contundentes, botellas de vidrio, que cayeron, por ejemplo, al lado de nosotros no importa haciendo nuestro trabajo, pero al lado, por ejemplo, de señoras que iban con sus niñas chicas o en coche, adultos mayores también, que tienen que circular por el centro de Santiago y que tienen que soportar, por supuesto, el olor de los gases lacrimógenos. Me dicen que me tienen una pregunta desde el estudio. Sí, es que estaba escuchando tu relato, Claudia, y claro, siempre hay personas que se ven perjudicadas porque viven allí, porque tienen que pasar por ahí, hacer trámites. Estamos hablando del centro de Santiago. Ahora te quiero preguntar básicamente por la organización. Nos imaginamos que, y lo hemos visto en marchas anteriores, hay grupos que finalmente también se dedican, o el llamado es a evitar que se produzcan estos desmanes. ¿Se vio eso al menos durante el trayecto de esta marcha, de personas más organizadas que evitaran que esto se produjera? No, la verdad es que eso no lo vimos. Sí lo hemos visto, por ejemplo, en las marchas feministas, pero que tienen un carácter más familiar. Ahora, también es muy difícil para la organización o para las mujeres que venían en primera fila poder detener a personas que estaban con bombas molotov, con fuegos artificiales, con objetos contundentes, o que simplemente se subían a los paraderos para romperlos o para quemarlos. Así que hay un poquito difícil, de todas maneras, contener. Además, como yo les decía, hubo una especie de contramarcha de las personas que venían desde Los Héroes hacia Plaza Italia versus la gente que marchaba desde Plaza Italia pensando en llegar al escenario de Chaurren. De hecho, ya hay un camión que se está llevando la estructura de lo que fue este escenario, que finalmente no fue utilizado porque la marcha finalmente no llega hasta este lugar. Visibilizar, obviamente, el petitorio de los estudiantes, para ello es muy importante, un movimiento que ha ido creciendo en el tiempo, que comenzó a tomar más fuerza. Lo veíamos hace años con la Revolución Pingüina, el 2006, que tenía esta agenda corta, que tenía que ver, por ejemplo, con bonos de alimentación, con que se pagaran los técnicos que hacían sus prácticas, pero que también tenía una agenda larga con temas trascendentales, con temas estructurales como la LOCE, hasta que finalmente el 2011 se empezó a cuestionar todo el sistema. Se habló de una nueva constitución, de la reforma tributaria, a pesar de que algunos critican que se habría perdido el foco hablando de gratuidad por sobre calidad. Así que también hay un debate, por supuesto, en ese sentido. Lo hemos visto con diferentes movimientos de apoderados que están contra las tomas, también estudiantes que han perdido clases, por supuesto, producto de este movimiento, y las tomas en los liceos, en los colegios y también en las universidades. Una nueva marcha que terminó hace bastante rato, pero los incidentes siguen de manera aislada. Vimos, de hecho nos llamó la atención, un contingente muy importante de fuerzas especiales en Plaza Italia, en el sector donde se reúnen. Ha habido marchas donde los destrozos comienzan justamente en ese lugar, apenas empiezan a marchar. Así que la verdad que todos los carros lanzagua y lanzagases estaban en el sector de Plaza Italia cuando se juntaron, cuando se convocaron todos para comenzar a marchar. Muchos efectivos luego desplegados, por supuesto, también por la Alameda para poder enfrentar las piedras, los botellazos, también los fuegos artificiales que yo les decía lanzaban desde la calzada sur de la Alameda. El tránsito es importante de información para que sepa la gente que nos está viendo. Ya está habilitado por la calzada sur de la Alameda, por la calzada norte. Vemos que también circulan algunos vehículos, a pesar de que esta marcha está autorizada hasta las 2 de la tarde. Es ahora la hora de la autorización. Sin embargo, como terminó antes, ya hay vehículos que están circulando con normalidad. De todas maneras, como siempre, hacemos el llamado a la precaución por posibles barricadas y porque también vemos que hay personas que de todas maneras están cruzando la calle. Cuéntame, José Luis. Sí, Claudia, lo que pasa es que la referencia que tú hiciste hace un rato es fundamental, es decir, la marcha feminista del 8 de marzo, que fue probablemente, si la memoria no me falla,
la más multitudinaria que ha convocado por lo menos en el centro de Santiago, a pesar de que convocó en varias ciudades en la historia, en el sentido de la cantidad de gente que llegó a ese lugar. Pero una marcha, claro, como tú decías, si bien puede tener un tinte familiar y todo, las marchas son marchas y que de repente hay grupos que son capaces de introducirse y generar problemas igual, más allá que no pertenezcan al fin último de la marcha, como generalmente sucede. Pero estuvo tan bien organizada, es decir, desde recoger basura, desde promover, digamos, el que viniera la familia, las distintas sensibilidades feministas, incluso muchos hombres llegaron también a apoyar las causas. Una situación que sin duda fue ejemplar. Y da la sensación de que si hoy día, muy legítimas que sean las demandas, como por ejemplo el tema de la incertidumbre sobre el crédito nuevo que se está discutiendo, sobre los alumnos que aún siguen endeudados con el CAE, con unas tasas terribles, y que podrían obviamente acceder a repactaciones, pero todavía tienen esa carga. La educación no sexista, o un montón de situaciones que evidentemente influyen en el mundo universitario y en realidad estudiantil en general, porque por la imagen vimos que también hay muchísimos secundarios que hoy día fueron a marchar. Da la sensación de que la marcha, si no pudo siquiera terminar en el acto que estaba programado, quiere decir que estuvo muy mal organizada. O sea, a mí por lo menos me dice eso el sentido común, no me lo dice nada más que eso, porque si una marcha no es capaz de terminar, independiente de que puede que haya grupos que generen problemas, como siempre lo han hecho, o como la mayoría del tiempo lo han hecho, la marcha ni siquiera terminó. Sí, porque eso tiene que ver con la convocatoria, con la intención que tengan de sumar personas que lleguen con los mismos objetivos y probablemente allí el número fue más reducido a diferencia de las personas que se sumaron para generar desmanes. Si llevan fuegos artificiales, claramente no iban a marchar por la educación. Exactamente, o sea, había una predisposición de al menos un sector que no era propositiva respecto de la propia marcha. Le hacen un flaco favor al mensaje que quieren enviar igual, porque al final estamos hablando de la agresión al carabinero, estamos hablando de la destrucción del mobiliario público, que pagamos todos, estamos hablando de posibles personas heridas, etcétera, etcétera, y no estamos hablando de cosas que son trascendentales, como por ejemplo, básicamente el mensaje final. Entonces, claro, da la sensación de que la gente de la Confech va a tener que replantearse la forma de organizar esto y la convocatoria que hace para que efectivamente las marchas sean un vehículo para que el mensaje final sea entregado. Sí, toda la razón. O sea, nosotros de hecho en la calle nos critican mucho eso, que mostramos solo lo peor de la marcha, nos dicen lo feo, pero lo cierto es que nosotros hacemos la marcha de principio a fin. Nos juntamos a las 10 de la mañana con quienes convocan la marcha en Plaza Italia, conversamos con ellas, les preguntamos cuál es el petitorio, les damos todo el espacio que ellas necesitan para poder hacer saber cuáles son sus demandas. El problema es justamente ese, y en eso están en deuda hace bastante tiempo, porque lamentablemente lo que pasó ahora y las imágenes que quedan en la retina de la gente, que son los desmanes, que son las bombas Molotov, que es el carro lanzagua, se viene produciendo hace muchísimo tiempo y es algo que no han sabido contener, no se han sabido organizar de esa manera. Efectivamente, el número de estudiantes, o quizá incluso que no son estudiantes, de descolgados que vienen a provocar estos incidentes es bastante grande, es amplio, pero de todas maneras podría existir una organización mayor para que no se termine ensuciando el movimiento, porque también se termina asociando con hechos vandálicos, con la violencia y finalmente las reivindicaciones, que es lo que se quiere visibilizar, queda en segundo plano una vez más. Y lo sufre acá la gente en la calle también. Veíamos como todos tenían que bajar las barreras, los comerciantes, los restaurantes cuando empezaron a tirar bombas Molotov también, entrar las sillas, las mesas, los objetos de vidrio para que no se quebraran. Complejo para los niños también, para los adultos mayores que estaban pasando por ese lugar. Me cuentan que van a mostrar un video que tienen desde el canal. Sí, no, que estamos revisando también las imágenes, ¿no?, que dan cuenta de esta agresión que sufre un motorista ahí en el sector del Metro Universidad de Chile, en la Alameda, Universidad de Santiago, y efectivamente ahí vemos como una turba encapuchada, algunos da la sensación, lo que estoy mirando, con ropa de calle y encapuchados todos con mochilas, y que en el fondo van y destruyen esta moto, atacan a un motorista de carabineros que estaba intentando, obviamente, resguardar los desórdenes que hay en la marcha. El motorista finalmente tiene que retirarse porque ve que se le vienen encima con piedras y tiene que dejar su moto ahí a merced y, por supuesto, es destruida. Las imágenes son más que claras. Obviamente que eso no sé si esos muchachos saben, por ejemplo, el petitorio de la marcha, no creo. Me podría atrever incluso a hacerles una prueba
si es que saben cuáles son los puntos que convocaron esta marcha, porque ellos van, digamos, con predisposición. Cuando una persona lleva algo para taparse la cara, yo me imagino que va predispuesta a hacer algo que no quiere que lo identifiquen. Así que, bueno, lamentable, por eso planteábamos, ¿no?, la necesidad de que la Confech replantee un poquito la organización de las marchas para que estas cosas no suceden, no se descuelguen, Priscila. Esto estaba convocado hasta las 2 de la tarde, tuvo que ser suspendido antes, no hubo acto final. Y bueno, también esto ha generado trastornos no solamente para las personas, por lo menos 2 millones de personas que tiene como población flotante el centro de Santiago, para los habitantes del centro de Santiago y también para la gente que trabaja y comercia en el centro de Santiago. Sí, y siempre se ven muy perjudicados quienes tienen un local, los comerciantes de ese sector en donde se realizan las marchas, porque se ven obligados a cerrar. No solamente ellos, también los automovilistas, quienes se trasladan en transporte público, en los buses de Transantiago, porque también hay desvíos importantes y es eso precisamente lo que les queremos mostrar, que es lo que ocurre a esta hora. La Unidad Operativa de Control de Tránsito informa sobre estos desvíos de tránsito por marcha de la Confech en Santiago. Según lo que informa también Carabineros a través de Twitter, disturbios en la Alameda con Matucana, y es allí, es ese sector el que hay que evitar, buscar vías alternativas. Otra información de la UOCT dice incidentes a la altura de Universidad de Santiago, esto en Estación Central. Se reanudó el tránsito, eso sí, en Echaurren con la Alameda, y además hay un semáforo apagado en Vicuña Maquena con Serafín Zamora en La Florida. Bueno, todo esto que básicamente son los 4 primeros que tienen que ver con lo que han generado los incidentes, un trastorno en la capital, en una marcha que ni siquiera pudo terminar porque, claro, ni siquiera alcanzaron a llegar hasta el punto final para realizar este acto masivo. Y probablemente también vamos a quedar muy pendientes, por supuesto, a el balance y las declaraciones que realicen aquellos que convocaron esta marcha. Lamentablemente se han tomado los disturbios, básicamente lo principal que hemos tenido que destacar, sobre todo con la agresión a carabineros, que son situaciones que lamentablemente la realizan personas que son delincuentes, infiltrados en estas marchas y finalmente terminan opacándolas. José.